Hola, mi nombre es Santiago Belsa y soy entrenador FIBA y tutor en Eneva Mar del Plata de la materia Observación de Juego y Dirección de Equipos y Partidos. Y en los últimos años me vengo desempeñando como entrenador asistente en equipos profesionales. Lo he hecho tanto en el exterior como en nuestro país. Lo he hecho en la segunda categoría, en la Liga Argentina, como también en Liga Nacional, más precisamente en Peñarol de Mar del Plata en los últimos 3 años. Y bueno, he sido segundo asistente, he trabajado como primer asistente y he tenido también a mi cargo el equipo de Liga de Desarrollo. Y bueno, previo a todo eso, trabajé como todo entrenador en categorías formativas. He tenido, por ejemplo, equipos de U13 en adelante y dirigí equipos A, equipos B, equipos C, equipos de masculino, equipos de femenino. Y bueno, digo un poco todo esto como para ponerlo en contexto y para que se sepa desde qué lugar digo todo lo que voy a decir. En primer lugar, bueno, el tema que nos convoca hoy es el scouting, así que vamos a hablar de eso y es un tema, me parece, del cual se viene hablando mucho en el último tiempo, que es muy propio de esta época. Me parece que hoy se habla mucho porque vivimos en la era de la información. Se habla mucho del scouting porque todos tenemos un acceso muy fácil a la información. Hoy en día todos, por ejemplo, tenemos uno de estos al alcance de la mano, entonces con esta herramienta uno puede, por ejemplo, filmar video, que era una cosa que, no sé, hace 30 años era difícil, había que programarla, había que armarla, había que traer una cámara o había que disponer de alguien que me ayudara a filmar. Ni hablar de que, bueno, también puedo tener acceso a fotos, puedo tener acceso a internet y desde ahí revisar estadísticas. Y son todas cosas que en el día a día, por supuesto que terminan constituyendo una ventaja para nosotros los entrenadores, para usar con nuestros equipos, pero quizás justamente por la facilidad que presenta toda la tecnología nueva, a veces quizás la utilizamos en exceso o usamos o tenemos exceso de información para transmitirla a nuestros equipos. Entonces es muy importante, como en todo orden de la vida, es muy importante balancear las cosas y poder y saber qué cosas quiero transmitirle yo a mi equipo. Así que bueno, puntualmente con el scouting a veces ocurre que uno llena de información a un jugador o a un equipo y después el jugador empieza a tener dudas de tantas cosas que tiene en la cabeza y las decisiones a tomar en la cancha tienen que ser sencillas, tienen que ser rápidas, no hay tiempo para estar sobreanalizando todo. Por eso yo creo que el scouting, por supuesto, es muy importante y por supuesto que lo utilizamos mucho en nuestros equipos, pero no deja de ser algo que uno tiene que ir regulando. Además, el scouting siempre es un recorte, porque uno no puede analizar absolutamente todo. Entonces siempre tenemos que partir de la base de que el scouting es un recorte, es una parte de un equipo, es una foto de alguna forma, sea del equipo propio, del rival, y justamente para por ahí darle un punto de partida a todo esto, podríamos definir al scouting, porque se habla mucho y quizás uno cuando escucha la palabra scouting siempre se le viene a la cabeza el análisis de los rivales, porque es quizás la forma de scouting más popular, pero en realidad hay distintos tipos de scouting. Por eso para mí el scouting sería el estudio y análisis detallado del equipo propio o el equipo rival de forma individual o de forma colectiva en los dos costados de la cancha, es decir, en ataque o en defensa. Entonces ya a partir de ahí tenemos distintos tipos de scouting que serían, por supuesto, el análisis propio, que es el que para mí termina siendo tanto o más importante que el análisis del rival, por una cuestión de que uno está en permanente contacto con su equipo. Cuando uno está al frente de un equipo, lo que hace es permanentemente ir ajustando, ir trabajando para hacerlo mejor. Entonces uno se encuentra haciendo, quizás a veces hasta sin saberlo, uno se encuentra haciendo scouting propio. Después, por supuesto, el scouting rival es, me parece, el que se conoce más popularmente, que es cuando yo analizo a un equipo rival. Bueno, ni hablar de que en equipos profesionales esto es permanente, pero quizás es importante diferenciar entre estos dos primeros tipos de scouting, el scouting propio y el scouting del rival, diferenciar las distintas necesidades por las cuales uno puede utilizar uno u otro. Yo creo que según la época del año, por ejemplo, puedo hacer más hincapié sobre uno que sobre el otro. Nosotros
Por ejemplo, en Peñarol, acá en el equipo de Liga Nacional, solemos hacer más hincapié sobre lo propio a principio de año, cuando uno está trabajando durante la pretemporada. Por ejemplo, es un momento en el cual hacemos mucho scouting propio y donde tratamos de puntualizar mucho sobre lo nuestro, porque es una época en la que nosotros estamos buscando construir identidad con nuestro equipo. Nosotros no queremos estar ya sabiendo qué van a ser todos los rivales y cómo voy a jugarle a cada uno, sino que quiero construir una identidad para poder sostenerla a lo largo de la temporada, que es bastante larga. ¿Sí? En nuestro caso, bueno, uno por ejemplo lo redondea en 10 meses, que es más o menos el tiempo de trabajo. A veces hasta puede llegar a ser más, depende de la instancia en la que uno avance en los playoffs, pero es un tiempo muy largo el que vamos a pasar con nuestro equipo, con lo cual es muy importante poder lograr una identidad, algo que nos identifique y una guía para nuestro juego. Entonces, primera parte del año, hacemos más hincapié sobre lo propio. Después, conforme va avanzando el año, conforme vamos avanzando también en el torneo, hacemos más scouting sobre el rival. Y ni hablar en situaciones ya más extraordinarias, como por ejemplo una serie de playoff. Ahí, por supuesto que se hace muchísimo hincapié sobre el scouting rival. Después, no solamente va a depender de la época del año, sino del equipo que esté dirigiendo. Es decir, no es lo mismo dirigir un equipo de Liga Nacional que un equipo de formativas. Nosotros, por ejemplo, en formativas, voy a tomar el ejemplo de la Liga de Desarrollo, que era el equipo que tuve a mi cargo en el último tiempo. Nosotros hacemos más hincapié sobre el scouting propio que el rival, porque justamente uno, en su carácter de entrenador formador, si yo estoy formando jugadores, yo lo que quiero es que esos jugadores aprendan los distintos conceptos de técnica y las distintas habilidades para él, para su futuro, pensándolo a la larga, no para que sepa cómo. No, yo no le doy indicaciones para que él sepa cómo destruir la defensa del rival de turno del fin de semana. Yo no quiero que el jugador esté pensando tanto en esa época, o sea, cuando él está en equipos de formación, no quiero que esté pensando en exceso en el rival, sino que se enfoque más en lo propio, porque es lo que a él le va a quedar. Si no, también corre el riesgo, similar a lo que me pasaba con la cuestión con el equipo, corre el riesgo de que llegue fin de año y ese jugador no tenga identidad. Es decir, yo le enseñé a destruir a la defensa rival de un fin de semana, la otra semana le dije que hiciera otra cosa distinta para ganarle a ese rival, y así sucesivamente, y llega fin de año y el jugador hizo tantas cosas y todas tan distintas que no sabe cuál es su fuerte. Entonces, a nosotros nos gusta, por lo menos en Peñarol, hacer más hincapié sobre el scouting propio en las categorías de formación. Me parece que es un poco el camino a seguir en ese sentido. Además, obviamente, eso está sujeto también a cuál es mi rival de turno, porque quizás si mis rivales son malos, quizás con pocas cosas me va a alcanzar para analizarlos y ganarles. Entonces, ahí es donde, como en formativas, uno no persigue el resultado. De nuevo, por lo menos acá en Peñarol es como nos manejamos. Nuestro objetivo como entrenadores formadores es tratar de que la mayor cantidad de jugadores que tenemos en equipos de formativas lleguen al profesionalismo, ni hablar en una liga de desarrollo, que es la última instancia, es la instancia previa a un equipo profesional, y quizás sí, después cuando ya son parte de un equipo profesional, ahí sí darle más lugar al scouting del rival. Por eso creo que es también un poco más popular, porque quizás tiene más difusión las categorías profesionales de nuestro deporte. Entonces de ahí es que por ahí se desprende un poco esto de que a veces uno relaciona scouting con scouting del rival, y sin embargo el scouting propio es tanto o más importante que el scouting del rival. Después, volviendo un poco a la definición de scouting, otro tipo de scouting que teníamos era la diferencia entre scouting individual y scouting colectivo. Esto también es un trabajo que es permanente. En nuestro caso, en el equipo de Liga Nacional, permanentemente hablamos de potenciar, volvamos un poco al scouting propio, hablamos de potenciar jugadores desde el individual. Por ejemplo, yo puedo tener un jugador que no le está yendo bien en algún aspecto y entonces trato de trabajar ese aspecto con él, le muestro estadísticas, le muestro video, y de esa forma estoy trabajando sobre el scouting individual. Y por supuesto que hago lo mismo de forma colectiva, es decir, yo analizo, como les decía,
en el ejemplo anterior de que nosotros en pretemporada hacemos mucho hincapié sobre el scouting propio, pero sobre todo sobre el colectivo, porque para trabajar individualmente quizás va a haber bastante más tiempo y de forma más urgente tenemos que ir resolviendo cuestiones colectivas para a partir de ahí ir trabajando con el equipo, ir generando esa identidad que queríamos. Y bueno, con respecto al scouting rival, individual y colectivo, también es algo que uno trabaja permanentemente con el equipo de liga. Nosotros analizamos las características individuales de cada jugador para, bueno, a partir de ahí ver qué dirección tomamos con respecto a nuestro plan de juego, por ejemplo, y analizamos también las tendencias del equipo como conjunto. Que bueno, eso va a depender de un montón de factores que después vamos a ir viendo, sobre todo cuando comentemos la parte de elaboración de informe, elaboración de video y esas cuestiones. Y después los últimos dos tipos que teníamos de scouting eran el scouting sobre ataque y scouting sobre la defensa, que bueno, obviamente no los voy a explicar, pero sí es importante saber cuándo voy a necesitar cada uno. Hay veces que uno, sobre todo pensando en el scouting propio, hay veces que uno quizás se ve un poco mejor en una faceta del juego que en la otra. Entonces, para no sobrecargar a los jugadores, que es un poco esto que hablamos al principio sobre el balance, yo no quiero estar bombardeando con video a mis jugadores. Entonces yo voy a, quizás si nos está yendo bien en ataque y no tanto en defensa, entonces vamos a hacer un poco más de scouting sobre nuestra defensa. Vamos a evaluar por qué nos está yendo mal en algún aspecto defensivo y vamos a trabajar eso. A veces, por supuesto, también, sí, yo veo que mi faceta ofensiva es buena, también se la puedo comunicar a los jugadores, también se lo puedo resaltar, pero obviamente uno cuando hace scouting lo hace más que nada, más que para felicitarse por lo que hace bien, lo hace para buscar mejorar, para buscar esos aspectos en los que podemos ser mejores. Entonces, esos serían más o menos los 6 tipos los 6 tipos de scouting que hay, los 6 tipos de scouting que uno puede llegar a tener. Y me parece que lo más importante con todo esto, o una cosa que sobrevoló todos estos temas, es que el scouting siempre va a depender de las necesidades del equipo. No es lo mismo la necesidad que puedo tener a principio de año que a mitad de año que en playoff. No es lo mismo, no es la misma necesidad la que voy a tener con un equipo profesional que con un equipo de formación y hasta, no sé, con el torneo podría ser en el caso de formativas. Me ha pasado que no es lo mismo el análisis que voy a hacer mío o de los rivales durante el torneo que es anual que sobre un torneo de fin de semana, como por ejemplo puede ser, no sé, un torneo provincial o un argentino de selecciones. Ahí, por ejemplo, son casos donde las necesidades van a ser distintas porque hay otro ritmo de juegos también. Cuando hablamos de scouting, también otro aspecto importante es saber para qué lo hacemos. Todas estas cosas que venimos mencionando acerca de los distintos tipos de scouting son importantes también en la medida que uno sepa para qué las hace. Entonces, ¿qué nos da el scouting o para qué lo hacemos? Para que nos dé 3 cosas. Por un lado nos da planificación, porque me permite a mí saber cómo voy a organizar mis futuras prácticas en función de cuestiones que yo he analizado. Volvemos a lo mismo, sea de mi equipo, sea del equipo rival, pero eso me da planificación, me da un orden para poder tomar pasos a seguir. Y la planificación es un aspecto importantísimo de nuestra profesión porque es justamente es la hoja de ruta de nuestro equipo. Entonces, por un lado me da planificación, por otro lado me da anticipación porque me permite poder detectar problemas, poder detectar falencias antes de que ocurran, antes de que quizás yo tenga que ir a un partido y verlas y sufrirlas y padecerlas para luego volver a los entrenamientos y corregirlas. Entonces el scouting da anticipación y por otro lado también da certezas. Ese es el tercer aspecto sobre por qué hacemos scouting. El scouting me da certezas y ni hablar de que le da certezas al jugador, porque cuando uno juega justamente hay distintas cuestiones que son inciertas, distintas cuestiones que yo no sé cómo se van a desarrollar, yo no sé por qué me va a convenir hacer una cosa o la otra, y al poder hacer un scouting, al poder analizarla, sea, como siempre decimos, con video, con datos, con estadísticas,
uno va a poder tener más certezas sobre cuál va a ser el camino a tomar. Entonces, esos son los 3 aspectos sobre por qué hacemos scouting. Y también es importante que lo sepan los jugadores para poder transmitirles todas esas cuestiones. El jugador a veces se siente mucho más seguro con los datos del scouting. A nosotros nos pasó, por ejemplo, esta temporada que teníamos un jugador que era un juvenil del club, una de las fichas sub-23, de hecho. Y él estaba teniendo muchos problemas con su lanzamiento. Él era tirador, por características era tirador, lo es, de hecho, pero él no estaba teniendo un buen porcentaje con sus lanzamientos de 3 en el equipo de Liga Nacional. Y bueno, no podía descifrar muy bien por qué era, porque él hacía todo el trabajo, es decir, él se quedaba a tirar después de horario, hacía sus series de lanzamiento, trataba de corregir distintos aspectos, pero así todo, cuando llegaba el momento del partido, él terminaba con malos porcentajes. Entonces, al margen de el volumen de tiro, que es algo que iba a ser una constante, tratamos de analizar nosotros como cuerpo técnico qué podíamos hacer para ayudarlo. Y nos pusimos a ver videos y revisando videos, por ejemplo, detectamos que él cortaba su tiro. Es decir, él cortaba la ejecución de la técnica de tiro, la cortaba cuando estaba en situaciones de partido. Quizás en los entrenamientos él tiraba de una forma, pero cuando llegaba el momento del partido, como él se encontraba frente a la oposición, y sobre todo la oposición de Liga Nacional, que era muy distinta a la que él, por ejemplo, recibía en la Liga de Desarrollo, él cortaba la técnica de tiro. Entonces, eso lo detectamos porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, los tiros libres los tiraba muy bien en los partidos de liga. Él tenía un buen porcentaje de tiros libres y, claro, ahí la técnica que él ejecutaba era ligeramente distinta en cuanto a la finalización. Él ahí seguía un poco más el tiro con las manos, lo seguía hasta el final. Entonces, tratamos de ver eso, lo detectamos y a partir de ahí se lo mostramos al jugador. El jugador lo entendió, el jugador le interesó, se dio cuenta que estaba haciendo 2 cosas distintas y bueno, a partir de ahí empezó a trabajarlo, es decir, eso lo llevó a que vuelva a los entrenamientos y corrija, es decir, nos cambió aspectos de nuestra planificación y a partir de ahí él trató de ejecutarlo de esa forma también en los partidos. Por supuesto que esto no es un cambio de un día para el otro, de hecho nos pasó bastante tarde en la temporada, nos pasó en la última parte de la temporada. Y bueno, es algo que es un aspecto que sin dudas va a trabajar ahora, por ejemplo, en la época de postemporada, en la época de receso, pero es algo que él de a poco va a tratar de ir ajustando. Pero bueno, esos son algunos aspectos de para qué lo hacemos. El jugador se siente más seguro con ese tipo de datos. Volviendo un poco a lo que decíamos hoy, de hay que tener cuidado con los excesos, a veces los jugadores se apoyan demasiado en esas certezas, se apoyan demasiado en todo lo que es el scouting, sobre todo con el scouting rival, y a veces por hacer eso dejan de lado la habilidad propia, dejan de lado el creer en ellos mismos. Entonces muchas veces el jugador, por ejemplo, te va a preguntar qué hace un jugador rival, para qué lado ataca, si ataca, cuántas veces va para la derecha, cuántas veces ataca como a la izquierda. Y después llega el momento del partido y los datos van a estar bien, pero él no tiene una computadora en la cabeza, él no se va a acordar quizás exactamente de todos los números del rival. Entonces llega un momento en el que también él va a tener que defenderlo con lo que él tiene. Por eso las certezas están bien, pero después también está lo propio. Muchas veces pasa también que los jugadores te preguntan, bueno, por ejemplo, entra un juvenil, que es una situación que cada tanto sea, entra un juvenil, entra alguien que quizás no habíamos analizado tanto en detalle durante la semana, y el jugador que está en la cancha, lo primero que hace, mira para el costado, nos mira a nosotros los asistentes y te pregunta, ¿tira? Y bueno, uno por ahí le puede decir que no, pero después tampoco significa que lo va a dejar de defender. Es decir, cuando uno le hace en ese momento, que no tiene mucho tiempo para dar explicaciones o para explicar de qué forma tira, si lo hace desde el pase, si lo hace desde el dribbling, si lo hace desde salidas con bloqueos o lo hace desde descargas, uno a veces se tiene que limitar a decir si tira bien o no tira bien. Y después por ahí empiezan a jugar y ese jugador que acaba de entrar, que era medio desconocido para el resto, quizás está solo, tiene un triple, lo mete y te mira y
como diciendo, vos me dijiste que no tirabas. Sí, bueno, pero ellos también lo pueden defender. Entonces, está bien el scouting, pero también, y obviamente nos da certezas, pero tampoco nos podemos apoyar solamente en eso, porque después también este es un juego y acá pasan distintas cosas y después ocurren cosas de ese estilo también, ocurren cosas como lo inesperado. Entonces es importante que ahí el jugador, más que preguntarme a mí exclusivamente si el jugador tira bien o no, que él defienda bien, porque si él defiende bien, seguramente que, no va, que ese tiro quizás no lo tome con tanta comodidad este jugador rival. Entonces eso también es importante y por eso es importante saber balancearlo. Si tuviéramos que hacer un modelo sobre el scouting de nuestro equipo, es decir, una serie de pasos a seguir para poder realizar el scouting con mi propio equipo, lo más importante es primero que sea un hábito, que no sea algo esporádico que uno hace una sola vez, porque quizás de esa forma va a ser más difícil para mí poder detectar elementos a corregir, porque no estoy habituado a hacerlo, y va a ser difícil también para mi equipo poder aceptar ese tipo de análisis porque no están acostumbrados. Es decir, si yo aparezco con mi equipo y les digo, miren, acá tengo un video con todas las cosas que hacemos mal, quizás se lo tomen como que justamente están haciendo las cosas pésimo. ¿Por qué? Porque nunca lo hacían y pasaron a que de golpe yo les muestre un montón de información junta, en este caso negativa, y entonces de esa forma ellos no van a estar habituados, por ende puede llegar a pasar que se lo tomen a mal y eso los perjudique, quizás los inhibe un poco en lo que estaban haciendo y quizás no era todo tan malo. Entonces me parece que es muy importante tratar de incorporar el hábito de hacer scouting, aunque sea hacerlo en partes. No hace falta que sea justamente una cosa muy tediosa, una cosa que sea muy larga de golpe, sino quizás que incorporen ese hábito de a poco. Nosotros, por ejemplo, con nuestro equipo de Liga de Desarrollo, lo que hacíamos era utilizar un video posterior a cada partido, es decir, hacíamos un editado post partido con 5 acciones buenas y 5 acciones a corregir, para que de esa forma ellos tuvieran, por un lado, o sea, que fuera algo balanceado, ¿no? Que tuvieran, por un lado, un incentivo, porque veían cosas que habían salido bien en el partido, y por el otro veían otras cosas que había que mejorar. Esto normalmente nosotros, como a veces no nos veíamos, no veíamos a todos los jugadores tan seguido, porque estábamos, bueno, el cuerpo técnico obviamente estaba involucrado con el equipo de Liga Nacional, y como muchas veces terminamos un partido local y ya nos estábamos yendo de viaje, entonces lo que hacíamos era dejarles el video en un grupo de WhatsApp, que justamente es una de las ventajas que tenemos hoy. Les dejábamos el video en el celular, entonces ellos tenían, todo el equipo tenía acceso a ese video por igual. Lo que sí tratábamos de que fuera algo medianamente detallado, que no fuera solamente las imágenes, sino que tuvieran algún título o algo para que ellos supieran dónde poner la atención en ese video. Porque quizás si uno les muestra el clip con la acción a corregir, quizás era una acción que podría hacerse mejor, pero terminó en gol, entonces es medio confuso el mensaje, porque dice, bueno, pero terminó en gol, ¿qué es lo que había que corregir? Entonces es importante que también, si uno no va a estar presente cuando les transmita esa información surgida a partir del scouting propio, en este caso este video corto que presentábamos después de cada partido, es importante que ellos tengan una guía sobre una guía sobre dónde poner la atención en el video. Ni hablar de que si uno puede ya editarlo un poco más y poner flechas, círculos o cualquier ayuda visual, eso es mejor, pero obviamente también es más trabajo. En nuestro caso, este video post partido lo hacía uno de mis asistentes, entonces lo que yo trataba era de que el trabajo no fuera demasiado tedioso, sobre todo porque se los pedía para el día siguiente al partido. Entonces ya tenían bastante carga de trabajo porque tenían que mirar todo el partido para el día siguiente y hasta habíamos puesto un límite horario para presentarlo. Entonces, en ese caso puntual, trataba de que no fuera demasiado trabajo para el asistente, porque ya bastante tenía con tener que armar ese video. Pero era de esa forma nosotros lográbamos habituar a nuestros jugadores al scouting propio. Entonces, y ni hablar de que al balancearlo, al ponerles acciones buenas y acciones malas o acciones a corregir, como les llamamos, entonces de esa forma ellos también sabían que era algo que no era doloroso de mirar, era algo que, bueno, tenía su parte buena y su parte mala. Después, obviamente,
me parece que siempre es mucho más productivo cuando uno puede estar presente para mostrar ese tipo de videos, que también es algo que a veces lo hacíamos, o a veces si yo sentía que teníamos que hacer mucho hincapié sobre un tema puntual o sobre un error que quizás estaba generalizado, prefería en esos casos sí hacer una sesión de video para que analizáramos esos errores o esas cosas a corregir. Después, obviamente, no solamente uno puede tomar, puede tomar información a partir de un video de un partido, sino que también uno puede analizar videos de entrenamientos, que eso es algo que también hacíamos y bueno, es algo que también incorporamos. Me parece que es muy útil en categorías formativas filmar un entrenamiento, y ahí es donde también van a entrar en juego un montón de otras cosas, porque quizás no solamente voy a poder corregir aspectos puntuales del juego, aspectos de detalles técnicos o tácticos, sino también aspectos de hábitos de entrenamiento. Entonces yo, por ejemplo, al filmar el entrenamiento, puedo mostrarles cómo reaccionan cuando cuando uno da las indicaciones de un ejercicio, o cómo se comportan mientras están esperando en una fila si es que les tocaba esperar. Ese tipo de cuestiones también uno las puede ver cuando filma un entrenamiento. Incluso hasta puede servirle a uno mismo como entrenador, porque quizás veo cosas o logro ver cosas que mientras estuve ahí dando el entrenamiento yo no las pude ver. Entonces es un ejercicio que nos sirve tanto a los jugadores como al cuerpo técnico. Y bueno, una vez que yo tengo, por ejemplo, video, también puedo sumarlo a datos, que bueno, es un tema del cual vamos a hablar más adelante, pero la recopilación de datos para realizar el scouting propio también es muy importante. En el caso de los partidos, lógicamente solemos tener más herramientas porque algunos torneos ya cuentan con su propio recuento de estadísticas. En nuestro caso, por ejemplo, en Liga de Desarrollo teníamos ya la hoja de las estadísticas FIBA que se tomaban en cada partido. En Liga Nacional es igual, tenemos las estadísticas incluso después de cada cuarto. Y bueno, después todas esas estadísticas, al margen de analizarlas durante el partido, también las analizamos durante la semana. Pero bueno, hay veces que uno no cuenta con esa herramienta, con la herramienta de la estadística ya armada por un operador estadístico. Entonces ahí es importante o es interesante que por ahí uno cuente con un asistente para que lleve alguna estadística. No hace falta que lleve absolutamente todo, sino lo que a mí me interesa. Porque hoy hablábamos de que el scouting es un recorte, entonces quizás yo no estoy con interés en saber qué porcentaje exacto tiene mi equipo en lanzamientos de 3 puntos en categoría U15, porque no es prioridad quizás el tiro de 3 puntos en esa categoría, o quizás no lo sea en ese equipo mío. Entonces ahí es donde yo por ahí puedo pedirle a mi asistente que haga un registro estadístico con otro tipo de datos. Entonces ahí yo le voy a pedir a mi asistente en este caso que me lleve algunos datos puntuales que yo quiero. Sí, no tengo la posibilidad de contar con un asistente, que es una realidad y me ha pasado, me ha tocado en equipos de formativas sobre todo. Entonces ahí una cosa que se puede hacer es, si yo logro hacerme de un video del partido, puedo mirar el partido luego y yo mismo sacar las estadísticas que a mí me interesan de ese partido. Por supuesto que esto es el trabajo más arduo de todos estos ejemplos. Es el ejemplo que quizás a uno más le costaría realizar, porque significa mirar el partido 2 veces y analizarlo y hasta por ahí pausarlo para poder sacar bien esos datos. Pero bueno, es una forma de no poner la excusa de, bueno, como no cuento con operador estadístico o no cuento con un asistente, no puedo tener estadísticas. No, siempre uno tiene que encontrar la forma de hacerlo, por lo menos de vez en cuando. No hace falta que uno tenga la estadística de cada partido y hacer promedios o esas cosas, sino que por lo menos para tener un panorama de más o menos qué cosas hace mi equipo o qué cosas nos hace el rival y repercuten en la estadística propia, en la del equipo, que es la que me interesa. Entonces puedo hacer la estadística yo mismo mirando el partido y haciendo la estadística a posteriori. Pero eso es también una forma de tener datos, y después también no solo cuentan los datos del partido, sino también puedo hacer estadísticas sobre los entrenamientos, que volvemos a lo mismo. Si cuento con alguien, si cuento con un asistente que puede sacar alguna estadística para mi equipo, mejor. Y si no puedo hacer eso,
quizás la pueda llevar yo, la estadística, por supuesto, en lo posible, haciéndolo a posteriori con un video, porque quizás no voy a poder estar deteniéndome en mi propia práctica para tomar datos. Pero de alguna forma uno a veces lo hace. Si uno se pone a pensar, cuando hace ciertos drills, sobre todo aquellos drills en los que uno cuenta ciertos datos, en los que cuenta, no sé, series de lanzamiento o cuando hace minijuegos, de alguna forma está llevando un registro estadístico macro, un registro estadístico grande que me da un panorama. Pero ya para ponernos un poquito más específicos y hacer un buen scouting propio, sería interesante que uno pueda, de alguna forma u otra, llevar este otro registro. Una vez que cuento con todo eso, ahí sí ya voy a poder pasar a la parte de planificación y de trabajo sobre lo que tengo hecho. Con respecto al scouting del equipo rival, si uno tuviera que elaborar también una especie de guía sobre cómo analizar un rival, uno tendría un camino parecido al del scouting propio, solo que con otro tipo de información. Es decir, en este caso, por supuesto que no podemos basar el análisis del rival en información de entrenamientos, porque esa información es la que no disponemos, pero sí vamos a tener información sobre partidos de ese otro equipo seguramente. Entonces, a partir de ahí podemos, por ejemplo, recabar datos en forma estadística. Si es que contamos con esos datos, normalmente en equipos profesionales suele haber registros estadísticos. En la liga ni hablar, en la liga hay un montón de información, o incluso hasta hay sitios especializados con registros estadísticos, pero también puede haber casos en los que no cuente con eso y los tenga que hacer yo mismo, de forma similar a lo que comentábamos para el scouting propio. Eso, por ejemplo, me tocó a mí en mi temporada en exterior, porque yo trabajaba en una liga donde no se filmaban los partidos, entonces muchas veces los tenía que filmar yo, y tampoco se llevaban las estadísticas o se empezaron a llevar sobre la segunda mitad del año, entonces teníamos pocas estadísticas. Entonces, ¿qué hacía yo? Muchas veces o filmaba el partido y luego con el video yo hacía las estadísticas de ese partido, cosa que terminaba siendo un trabajo bastante tedioso, pero bueno, era una forma de tenerlas. O también a veces lo que hacía directamente, cuando ya sabíamos más o menos a qué íbamos a apuntar contra algunos rivales, trataba, aunque sea, tener información básica de ese equipo. Entonces, por ejemplo, mientras filmaba el partido, trataba de ir llevando algunas estadísticas básicas, por ejemplo, puntos, rebotes, asistencias, ese tipo de cuestiones, o cantidad de dobles, triples convertidos, como para tener un pantallazo de ese equipo. Después también me pasaba que no siempre podía filmar todo el partido, porque a veces jugaban en doble o hasta triple jornada, entonces mi cámara no iba a poder soportar las 4 o 6 horas de grabación, entonces lo que hacía era un análisis en vivo de lo que estaba viendo, sabiendo que no iba a tener una segunda oportunidad de ver el partido porque no lo iba a estar grabando. Pero en ese sentido es muy importante saber observar y saber sobre todo qué quiero observar dentro de ese equipo. Lógicamente todo esto siempre va a estar marcado un poco por en qué instancia le estoy jugando a ese equipo, qué información ya conozco de antemano de ese rival, porque quizás ya le jugamos previamente, entonces ya algunas cosas las conozco, ese tipo de cuestiones. Siempre hay que ponerlo en contexto al scouting. Entonces, a partir de ahí, ya una vez que uno tiene esa información, nosotros, por ejemplo, en Liga Nacional, lo que hacemos es analizar, aparte de datos generales del equipo, datos durante la temporada o datos específicos, como por ejemplo saber las estadísticas del rival en la ubicación donde vamos a jugar, porque hay algunos equipos que tienen ciertos números cuando juegan de local y ciertos números cuando juegan de visitante, siempre hay una variación, entonces a veces lo hacemos también más específico. Y lo que solemos hacer es un análisis de los últimos 5 partidos de ese rival, porque es más o menos lo que va a marcar una tendencia con respecto a cómo está jugando. Es raro que un equipo juegue muy distinto a cómo viene jugando en los últimos 5 partidos. Entonces, quizás sería hacer un esfuerzo de más si uno se pone a mirar absolutamente todos los partidos que tiene el rival en la temporada. Entonces, tratamos de tomar como referencia más o menos 5 partidos del rival, los últimos 5, aunque también queda sujeto siempre a qué tanto conozcamos a ese rival o en qué instancia le estamos jugando. En esta temporada nos pasó, por ejemplo, que le jugamos a Obras
de local y la siguiente fecha era Obras de visitante, con lo cual no íbamos a hacer un nuevo scouting para ese equipo porque el equipo era, por supuesto que era el mismo que al que le habíamos jugado en la fecha anterior. Entonces lo que hicimos sí fue hacer ajustes en función de lo que había ocurrido en este primer juego contra este rival. Pero una vez que ya tenemos esa información, lo que vamos a hacer normalmente es hacer una combinación para elaborar el plan de juego. Vamos a hacer una combinación de fortalezas y debilidades del rival. Además de una tercera opción que ahora les voy a comentar, pero normalmente puedo ir por las fortalezas de un equipo rival cuando yo sé que, por ejemplo, alguien viene haciendo bien cierto aspecto y quiero cubrirlo, quiero tratar de que no tenga el mismo impacto sobre el partido. Entonces voy a tratar de armar mi plan de juego en función de esa fortaleza, eso que viene haciendo bien ese rival, sabiendo también o tratando de predecir un poco que si yo cubro eso pueden llegar a pasar otras cosas, porque por supuesto que va a ser difícil que si es una fortaleza que yo la pueda cubrir en su totalidad o que yo la pueda cubrir sin arriesgar algo. Entonces probablemente la pueda cubrir, pero tomando cierto riesgo por otro lado. Entonces eso puede ser un camino. Esto, por ejemplo, y para poner algunas situaciones recientes o que nos ocurrieron esta temporada, esto nos pasó en el partido contra Atenas de visitante, que Atenas venía de tener a Germán con muy buenos números. Si mal no recuerdo, había convertido hasta más de 20 puntos en el último partido antes de enfrentarnos. Y entonces lo que nosotros tratamos de hacer fue plantear una defensa un poco más fuerte sobre él, tratar de que la pelota le llegara un poco menos. También, por supuesto, contando con una gran herramienta que era saber que teníamos a un buen defensor para ese puesto, que era Juan Pablo Baulet. Entonces, lo que terminó ocurriendo fue que apostamos porque él no recibiera, que él no se le facilitara mucho los caminos y que él viera cierta congestión cuando recibía la pelota. Y bueno, en ese caso, en esa oportunidad, salió y no tuvimos que tomar grandes riesgos, pero en ese caso se dio. Después, muchas veces uno puede ir por el otro camino, que es el de atacar alguna debilidad rival o exponerla. Y eso también se da mucho. Por eso siempre digo que en realidad son combinaciones de tanto las fortalezas como las debilidades del rival. Y, por ejemplo, para ponerlo bien claro, hubo una situación este año que se dio que era que Comunicaciones, que era un equipo que nos había ganado en el primer partido, en el partido de ida, para el partido de vuelta nosotros tratamos de apostar fuertemente por exponer una debilidad de ellos, que era el tiro exterior de Sequeira, que era el base titular de ellos. Y entonces básicamente lo que hacíamos era tratar de ayudar a distintos jugadores cuando tenían la pelota o distintas situaciones, siempre las ayudábamos con el defensor de Sequeira. Entonces a Sequeira directamente lo liberábamos y cuando él tenía la pelota tratábamos de no respetarle el tiro, es decir, si había bloqueos directos, por ejemplo, le pasábamos por atrás exageradamente, lo forzábamos para invitarlo a que él tome tiros que habitualmente no tomaba, porque él era un base que combinaba tiros quizás de más alto porcentaje, tiros de 2 puntos, con generación de juego para los compañeros. Y en ese partido, al hacer eso, al liberarlo totalmente, él y todo el equipo en realidad entró en la confusión de no saber si tenía que tomar esos tiros o no. Y fue una apuesta que salió bien esa vez por lo menos, y no hay que perder de vista que siempre el scouting del rival y los análisis que yo puedo hacer no dejan de ser apuestas, porque uno no va a tener nunca la certeza al 100% de que lo que yo planifico o lo que yo vi es exactamente lo que va a pasar ese día contra mi equipo. Hay veces que quizás veo algo, veo una tendencia del rival y después por esas cosas justo contra mi equipo esa tendencia cambió, o el jugador por el que yo apostaba que errara un montón de lanzamientos ese día los convierte. Eso pasa, lamentablemente pasa más seguido de lo que queremos, pero es parte del trabajo y por eso es importante saber convivir con el scouting, es decir, saber que es una parte del juego, pero también hay otra parte del juego esencial que es lo que yo hago. Por eso no puedo basar siempre todo en lo que hace el rival, porque puedo saber mucho del rival, pero nunca voy a poder descifrar absolutamente todo lo que es el rival, o sobre todo lo que va a hacer esa noche en particular contra mi equipo. Pero eso se da y se da bastante, y por supuesto, como digo, son combinaciones. Después, una tercera forma de elaborar un scouting del rival, que quizás
También es una forma de decirlo, pero muchas veces lo que nos sirve a nosotros los entrenadores asistentes es ver qué hicieron otros equipos frente a ese mismo rival. Porque quizás ellos fueron los que expusieron un problema de ese rival que no se venía viendo en los partidos anteriores. Entonces es una especie de préstamo o de copiar y pegar de alguna forma de una estrategia que usó un tercer rival contra ese equipo y aplicarla con mi equipo. Eso, por ejemplo, también, para poner algún ejemplo práctico, se dio este año, lo utilizamos nosotros contra Libertad de Sunchales en el partido de vuelta, en el partido de visitante, porque nosotros habíamos visto que en el partido anterior Quilmes le había jugado a Libertad defensa zonal todo el partido. Durante todo el partido les jugó una defensa zonal y la verdad es que los complicó bastante, los puso en un lugar muy incómodo durante todo el partido. Eventualmente Libertad le terminó encontrando un poco la vuelta a la zona y algunos tiradores se les liberaron en momentos claves y terminaron quebrando el partido a su favor, es decir, ganó Libertad, pero así todo esa habilidad no dejaba de estar expuesta. Entonces nosotros lo que hicimos para ese partido fue no plantear la misma estrategia al 100%, porque quizás nosotros no éramos un equipo que estuviera tan seguro con respecto a su defensa zonal, o quizás en ese momento no era nuestra idea original, pero sí tomamos una hoja de ese libro, del libro de Quilmes, y dijimos, bueno, vamos en ciertos momentos puntuales, vamos a tratar de ponerlos un poco incómodos jugando una defensa zonal nosotros también. Entonces eso a veces también sirve, el tema de copiar lo que algún otro rival hizo contra ese equipo puntual y tomarlo y hacerlo propio, aunque sea por un rato. Pero esa sería una tercera forma. Y entonces, en base a todas esas cuestiones, uno va a poder armar su plan de juego y va a poder armar su planificación semanal. Entonces, la guía del scouting rival y el scouting propio siempre terminan un poco en lo mismo, que es la planificación, que es en lo que vamos a basar nuestro trabajo, pero siempre en base a estas observaciones, y a partir de ahí sí vamos a llegar a todos los puntos relacionados al scouting rival. Por ejemplo, en este caso serían, en nuestros equipos en la Liga Nacional, sería la elaboración del informe, la elaboración del video, y ya a partir de ahí sí podemos seguir trabajando para llegar al día de partido. Cuando uno realiza el scouting sobre un equipo rival, hay que saber diferenciar entre qué es lo principal y qué es lo secundario. Así todo, uno puede llegar a analizar todo según la necesidad que tenga con su equipo. Pero hay que saber que lo principal, siempre cuando uno analiza equipos rivales, es poder sacar la esencia del equipo rival, es poder sacar el ADN. Yo necesito que yo, como entrenador asistente, cuando comunico la información al entrenador en jefe, que yo pueda darle la esencia de ese equipo, que pueda explicar con pocas palabras cómo juega ese rival o qué es lo que lo hace distinto de los demás. Entonces, a partir de ahí, uno va a poder empezar a armar su análisis que me permitan sacar el resto de los componentes que hacen a ese equipo o las tendencias que va a tener ese equipo. Pero es importante poder sacar esta esencia de cada equipo, que cada equipo siempre tiene algo, cada equipo siempre va a tener algo que lo va a hacer diferente a los demás o algo que lo hace especial. Y es importante tenerla no solo por la comunicación interna, es decir, no solo por la comunicación entre el cuerpo técnico cuando uno se dispone a armar el plan de juego, sino también cuando uno le quiere comunicar a los jugadores qué se vio, qué fue lo que se observó dentro de ese análisis del rival y qué es lo que se va a hacer de ahí en adelante para preparar el juego. Entonces, si yo puedo definírselo con pocas palabras a mis jugadores, ya el jugador va a empezar a entrarles información y va a empezar a hacer una idea sobre cómo puede llegar a ser jugarle a ese rival. Entonces, es muy importante que uno, como objetivo principal, pueda sacarle la esencia al equipo rival. Tengo que entender que siempre hacer un scouting va a ser como sacarle una foto a ese equipo y poder saber que en ese momento específico yo estoy viendo esto, que este equipo hace esto. Después, a veces algunos equipos cambian durante el año, cambian más, cambian menos, algunos se mantienen iguales, hasta incluso a lo largo del tiempo, porque quizás repiten su estructura o repiten jugadores o al entrenador, y eso pasa, pero siempre hay que tratar de sacar la esencia de ese equipo. Entonces, una vez que tengo lo principal y una vez que tengo todos los aspectos que ya mencionábamos sobre fortalezas y debilidades, después también hay otros aspectos secundarios que no por secundarios no son importantes, sino que
todo lo contrario, muchas veces pueden definir situaciones de juego o situaciones de la planificación mía. Por ejemplo, hay aspectos del scouting que pueden llegar a ser secundarios, pero importantes, como el scouting de entrenadores, porque no solo tengo que saber qué jugadores forman parte de ese equipo, sino también quién los dirige y cómo los dirige. Y muchas veces eso va a marcar qué tipo de situaciones va a jugar ese equipo durante el partido. No como tendencia general, sino a lo largo del partido. Por ejemplo, hay entrenadores que hacen más uso de las rotaciones que otros. Hay entrenadores que hacen que sus jugadores hagan entradas cortas de pocos minutos y mueven mucho el banco. Entonces, de esa forma uno sabe que se dispone a jugar un partido de mucha intensidad, porque así es como lo suele preparar el entrenador rival. Y a veces son características que los entrenadores mantienen, estén en el equipo que estén. Es decir, se pueden cambiar de equipo y siguen jugando de esa forma. Y eso es importante. A veces quizás uno lo subestima, pero a mí me ha tocado, incluso como asistente, tratar de hacer más hincapié sobre eso. Porque, por ejemplo, a mí me tocó estar en lo que fue la primera temporada como entrenador de Leonardo Gutiérrez, que él, al pasar de ser jugador a ser entrenador, de repente tenía que empezar a ver un montón de aspectos que quizás como jugador no observaba tanto, porque él como jugador recibía lo que el cuerpo técnico ya le filtraba. Pero él como entrenador tenía que saber que algunos entrenadores jugaban de cierta forma, o que les gustaba hacer las cosas de otra forma, o que después de los minutos suele utilizar algún tipo de estrategia, o suele cambiar lo que venía haciendo, o qué tipo de situaciones ofensivas juegan después de un tiempo muerto. Ese tipo de cosas también hay que saberlas, y a veces pueden ser los detalles entre ganar y perder, que obviamente en el profesionalismo son importantísimas, y ya cualquier cosa que signifique la posibilidad de convertir o no un punto, ya esa es un detalle que lo hace importante. Entonces, el scouting de entrenadores también es válido y es importante conocerlo. Después también puede haber scouting de árbitros, que quizás suena un poco también, suena exagerado, como todo detalle secundario, pero es importante saberlo, porque tengo que saber que algunos árbitros quizás tienen tendencia a cobrar ciertas cosas que otros no, o hay algunos que pueden ser más permisivos para jugar fuerte y otros no. Esas cosas también pasan, y muchas veces el mismo entrenador te las puede llegar a pedir, se las puede llegar a pedir a uno como asistente, porque les interesa saber eso. Después también, incluso como scouting de árbitros, aunque parezca un detalle menor, es importante saber quiénes lo van a dirigir para saber el nombre, porque no es lo mismo que yo me dirija al árbitro llamándole juez, a que yo lo llame por su nombre de pila. Y eso es un detalle que hace a la comunicación entre el entrenador y el árbitro durante el partido, que es importante para que yo justamente pueda estar un poquito más cerca del árbitro en términos de la comunicación, y que no ponga tanta distancia llamándolo juez. Entonces, parece un detalle, pero no deja de ser importante. Saber los nombres a veces puede ayudar, y por eso también uno tiene que saber, en la medida de lo posible o en la medida que lo necesite, quiénes lo dirigen. Y después también otro tipo de scouting, quizás poco comentado, pero también importante, es el de las condiciones. Es decir, dónde vamos a jugar, en qué tipo de estadio, dónde estoy ubicado, qué temperatura hay, porque no es lo mismo jugar en estadios con una temperatura aceptable o normal, digamos similar a aquella temperatura con la que yo entreno todos los días, a jugar en un estadio donde la temperatura está en el orden de los no sé, por encima de los 30 grados, como ocurre en muchas canchas, sobre todo en el norte de nuestro país, y sobre todo en ciertas épocas. Por ejemplo, no sé, en enero jugar en el norte es totalmente distinto a como uno se prepara en el día a día. Entonces, ¿en qué me puede ayudar ese dato? Aparte de saber que uno va a sentir mucho calor, o que sus jugadores van a sentir mucho calor. En que, por ejemplo, quizás yo tenga que hacer, para ese partido específico, tenga que hacer una rotación distinta, o tengan que manejar las pausas y los descansos de forma distinta como lo hago normalmente, porque ese calor va a afectar a los jugadores a lo largo del partido. Entonces, puedo usarlo, por ejemplo, también para saber cuándo parar el partido, si me conviene pedir minutos, si me conviene pedir tiempos muertos cuando por ahí el partido está yendo bien a pesar de todo, pero por la cuestión de que necesito que los jugadores no se sientan agobiados por el calor, ese tipo de cuestiones. De forma similar puede ocurrir con el frío, pero sería muy raro encontrar una cancha donde haga tanto frío que aparte no habría forma de hacer modificaciones ahí, pero sí es importante saberlo. Eso
se trabaja mucho, sobre todo también en el ámbito de selecciones. Esto, por ejemplo, era algo que se hablaba cuando yo trabajé con el cuerpo técnico de la selección argentina femenina mayor. Se hablaba porque, claro, los torneos que juegan las selecciones normalmente se juegan en otros lugares, en otros países, con otras condiciones o hasta con distintas alturas, que por ahí es algo que acá en nuestro país no se da mucho. Pero hay mucha diferencia entre jugar en Argentina o jugar en Bolivia, si me tocara hacerlo, porque hay un torneo internacional en ese lugar. Entonces, no es un detalle menor saber en qué condiciones uno va a entrenar. Quizás poniéndolo en un terreno más común, que sí tenemos todos por igual, es el de si hay mucho ruido en el estadio o no. Porque hay estadios que son más chicos, hay estadios que son más grandes, y eso hace también a la sensación que va a tener el jugador cuando llegue el momento de jugar. Entonces es importante que también el jugador y el cuerpo técnico sepan en qué condiciones se va a jugar ese partido. Hay veces donde también la gente puede estar muy cerca y puede llegar a ser un problema, porque si yo tengo jugadores que no están acostumbrados a jugar con un público que quizás grita mucho y está muy cerca, quizás un jugador mío puede llegar a reaccionar. Entonces es importante que lo sepa para que eso no nos perjudique como equipo, para que, por ejemplo, el jugador no quiera estar discutiendo con el público y eso se convierta en una falta técnica para nuestro equipo. Entonces eso también se puede llegar a dar. Y después un concepto por fuera de lo que es el scouting del rival o el scouting de cuestiones secundarias, es también el concepto de contra-scouting. El contra-scouting es lo que yo considero que ocurre cuando yo ya me imagino qué tipo de scouting va a ser un rival sobre mí, y entonces en función de eso que yo imagino, yo preparo algo también como respuesta a ese scouting. Por eso lo de contra-scouting, porque es lo contrario al scouting, en este caso al scouting del rival. Entonces eso también es algo que a veces se da, quizás también no es parte de las prioridades del scouting de un rival en un partido, pero sí a veces puedo saber qué puede llegar a ser un equipo para alguna arma ofensiva o defensiva que yo pueda tener, y entonces en función de eso cambiar algo y ofrecer algo que sea distinto a lo que ese otro equipo espera. Muchas veces pasa que quizás si yo sé que mi equipo está tirando mal, nos pasó mucho esta temporada con Peñarol, nosotros no teníamos un porcentaje alto en tiros de 3 puntos, entonces sabíamos que sobre todo en ciertos pasajes del partido, cuando nosotros no contábamos con nuestros mejores tiradores en cancha, que quizás el otro rival podía llegar a hacer alguna defensa zonal para exagerar esos tiros exteriores y forzarnos a tomar o invitarnos a tomar ese tipo de lanzamientos. Entonces lo que nosotros hacíamos era, ya imaginando que ese rival iba a jugar alguna defensa zonal, entonces nosotros preparábamos, usábamos alguna parte de la planificación semanal, no abarcábamos tampoco toda la planificación porque era una suposición solamente, pero sí tratábamos de tener en cuenta que nos podían llegar a jugar una zona, entonces nosotros lo que hacíamos era preparar ataques contra zona como para llegar al día de partido preparados. Eso, ya les digo, es una cuestión que se da de vez en cuando y no en gran medida, pero es importante para tener en cuenta el contra-scouting como respuesta a un scouting del rival. De esta forma le damos cierre al primero de los videos en el que hablamos del scouting, comentamos nociones básicas del scouting y distintos tipos de scouting, y a modo de reflexión final me gustaría recordar el concepto de que el scouting tiene que ser una herramienta más, pero no puede ser la única herramienta que yo utilice para mi equipo, o no puede ser esa herramienta en la que yo base la totalidad de mi trabajo. Tengo que aprender a usarla y para eso tengo que saber dosificar el scouting. Tengo que saber hacer un trabajo balanceado. Me parece que esa palabra, balance, tiene que ser una de las más importantes a la hora de trabajar tanto con el scouting propio como con el scouting del rival. Porque si no puedo caer en el problema de avasallar a mis jugadores con información. Y no siempre más información va a significar un mejor trabajo. Entonces el balance es lo que me va a dar esa dosis justa entre observación de algo que pasa, entre observación de problemas o anticipación a futuros problemas y la capacidad para poder mejorarlos. Por ejemplo, si yo tuviera un equipo de formativas y yo quiero trabajar una sesión de video con ellos y para eso filmo el último partido nuestro, después cuando yo vaya a la sesión de video, si yo quería puntualizar sobre aspectos a corregir, no puedo llevar un abanico de
10 problemas distintos a corregir solamente porque se dieron todos esos 10 problemas durante el partido, que es muy probable, porque en un partido hay un montón de acciones y seguramente vaya a haber un montón de errores, y más en un equipo de formativas. Pero ahí es donde va a estar mi trabajo y mi habilidad para saber detectar qué es lo importante, qué es lo no importante, qué es lo urgente, qué es lo no urgente. Entonces, a partir de ahí, en vez de hablarles de, no sé, de ejecución de lanzamiento, de malos pases, mala toma de decisiones, mal uso del spacing, mala defensa, mala comunicación, etcétera, 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 quizás puedo puntualizar sobre una de esas cosas en esta sesión de video. Puedo hablarles, por ejemplo, sobre los malos lanzamientos y entonces a partir de ahí yo puedo hacer una edición de video donde están todos esos lanzamientos que debemos tomar mejor, o donde hayamos utilizado una mala técnica de lanzamiento, o quizás hasta incluso puedo utilizar el video en crudo y llevarme yo una anotación con las marcas donde voy a encontrar esos tiros que les quiero mostrar a los jugadores. Quizás esto es muy útil en los casos en los que no dispongo de un montón de tiempo o no dispongo del tiempo para editar. Mi recomendación es que en lo posible uno aprenda a editar y uno pueda realizar ediciones, porque de esa forma el trabajo va a ser más ordenado y aparte me va a ir quedando un registro de todo lo que voy haciendo. Pero incluso tiene una ventaja más, poder puntualizar sobre pocos aspectos o un aspecto, que es que yo voy a poder volver al video durante la semana y no para mostrárselos de nuevo a los jugadores, sino que voy a poder volver al video en forma de que yo, por ejemplo, estoy entrenando durante la semana y aparece de nuevo ese error que vimos o ese error del que ya hablamos, y entonces le voy a decir, ¿te acordás cuando en el video pasaba esto, esto y esto y nosotros dijimos que había que hacer esto y esto y esto? Bueno, ahora estoy necesitando que le prestes atención a esto porque está pasando de nuevo. Entonces, de esa forma el jugador lo va a poder tener identificado un poco más rápido porque ya lo vio y yo ya hice hincapié sobre ese aspecto. Entonces, me parece que esa podría ser una forma de trabajar el scouting propio en este caso, y lo mismo ocurre con el scouting rival. Hay que saber balancear y de esa forma me parece que el trabajo va a ser mucho más rico y va a terminar potenciando mucho más a mi equipo. Pero tengo que usarlo porque es una herramienta más y creo que es, como ya dije, la mejor época para trabajarlo, porque es la era de la información, es cuando más información hay. Todos tenemos herramientas de tecnología al alcance de la mano hoy en día, entonces eso hay que saber usarlo sin que eso se convierta, es decir, sin que ese uso se convierta en abuso, sin pasarme al otro lado y usarlo constantemente o para absolutamente todo. Tengo que también desarrollar mi propia capacidad como entrenador para saber detectar algunas cosas también sin hacer uso del scouting o sin hacer uso excesivo del scouting. Así que bueno, eso es todo para este primer video. Les dejo vías de comunicación para que me puedan realizar cualquier pregunta. Si tienen alguna consulta, alguna duda, siempre voy a estar disponible. Siempre trato de, bueno, obviamente en los encuentros presenciales acá en el Neva Mar del Plata es un poco más fácil porque el ida y vuelta es constante, pero al hacerlo con esta modalidad, al hacerlo de forma online, estoy disponible para cualquier pregunta que necesiten hacerme o que vaya surgiendo a lo largo de estos videos. Así que gracias por su tiempo y nos vemos la próxima.